Record. Ahí va. Hola, buenas tardes. Esta es la clase número, ya creo que, no sé qué número vamos de clase. 8. Clase número 8 de coparticipación. Hoy tenemos, Ari, no sé de qué vas a hablar hoy, pero tenemos que llegar sí o sí a la actualidad. O algo. No, Algo que se parezca al presente. a 1994. Bastante bien, bastante bien. Sé que tienen ganas de criticar a alguien. Siempre alguien tiene ganas de criticar a alguien, ¿no es cierto? Algún gobierno siempre hace las cosas mal, el peronismo, la oposición, Milei, Macri, Cristina, ¿cierto? Alguien se robó todo, alguien es malo, alguien es bueno. No hay que ver la política en esos términos porque no se entiende nada, pero bueno, llegando a los 24 podemos empezar a criticar a alguien. Ok, dale Ari, todo tuyo. No, o por lo menos para las preguntas complejas y respuestas fáciles, evitar la simplicidad de, no, bueno, esto se resuelve de esta manera, ya está. Si estamos dando tantas clases, remontando tanto tiempo y pensando en la multiplicidad de factores para considerar sobre un tema particular, bueno, cuando llegue el momento recordemos todo lo que estuvimos haciendo desde 1810, no sé, cuando estemos hablando, no sé, de un fallo de 2007, 2010, no recuerdo. Hay un montón de fallos a lo largo de ese periodo. Pero las cosas que aparecen simples son muchísimo más complejos de lo que uno piensa. Por eso nosotros tomamos la coparticipación, nuestro tema de investigación, desde la complejidad. Pensarlo desde la multiplicidad de factores para pensar, che, ¿cómo organizamos nuestra estructura impositiva y cómo nos ponemos de acuerdo en la distribución de eso que recaudamos? Y básicamente eso venimos haciendo de 1810. Diferentes momentos, pero siempre estamos hablando sobre la estructura estatal y cómo una comunidad organizada socialmente se pone de acuerdo en sus aspectos básicos de su organización política, económica. Estamos hablando de eso. La clase pasada desarrollamos el periodo 35-73 y llegamos a 1973. Estuvimos hablando, acá tengo mis notas de la clase pasada, estuvimos haciendo mucho énfasis en, bueno, justamente, qué elementos considerar cuando nosotros pensamos cómo va evolucionando y por qué va evolucionando, cómo evoluciona diferentes leyes nacionales que organizan la estructura y la recaudación de recursos, la recaudación y distribución de recursos. ¿Estamos todos ahí parados? ¿Qué habíamos dicho en general? Bueno, que desde 1935 hay una ley nacional que unifica y organiza, que tiene un periodo de vigencia y que cuando llega ese momento de la finalización de ese periodo de vigencia, bueno, se renueva. Y después en los momentos intermedios van apareciendo leyes nacionales que dentro de esa organización macro se amplía o se reduce la cobertura impositiva. ¿Y de qué va a depender de que se amplíe o se reduzca la cobertura impositiva? Es decir, ¿qué es lo que se recauda y cómo se distribuye? Bueno, va a depender de esto, justamente, de el ciclo económico del momento, el contexto internacional, los protagonistas, la conflictividad de los protagonistas, los proyectos o las Argentinas imaginadas de los protagonistas. No va a ser lo mismo el gobierno que se inicia en 1946 del gobierno, entre comillas, de 1955, para que quede claro qué es lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? No va a ser lo mismo el gobierno de 1946 que dentro de la ley nacional que organiza la estructura impositiva aparecen leyes que imponen tributos sobre los beneficios extraordinarios, las ganancias extraordinarias a las empresas,
que imponen tributos o impuestos sobre la herencia, y no va a ser lo mismo en 1955 cuando se tiene otra visión, otra comisión, otra cosmovisión, sumado al contexto internacional y al ciclo económico. De eso estamos hablando. Y vamos a seguir hablando de eso hasta la actualidad. Van cambiando las formas. Tal vez van perdiendo peso relativo algunos jugadores políticos, pero van apareciendo otros. Lo digo ahora que después lo vamos a volver a pensar, pero dijimos que en 1930 aparece un sujeto político relevante para pensar el siglo XX. ¿Que quién es? No lo digas, espera que lo digan ellos. Bueno, No, pues si no. 1930. Un sujeto político que toma decisiones políticas muy relevantes para pensar no la coparticipación, la historia argentina, la historia económica, la historia social. Para pensar la historia argentina, 1930, ¿quién aparece? Sí, está Que bien, yo te toma escuché, decisiones. Delfina, te estoy escuchando, pero ¿quién es? No la persona, no el nombre y apellido, sino cómo se llama el sujeto político. Y pero vos qué dijiste recién. Uriburu. Claro, y bueno, por eso te leí bien los labios. ¿Y quiénes son? ¿Qué es un partido político, Uriburu? Claro. De los militares. Exacto. No son un partido político en principio, y también vamos a decir que no es un órgano homogéneo. No están todos de acuerdo. Al interior de las armas también piensan cosas diferentes, tienen intereses diferentes, no Son un se grupo ponen de de poder, acuerdo. ¿no? Claro, yo te diría, déjame que diga, es un actor político o un sujeto político que tiene nombre, digamos, institucional. Después al interior, como va a explicar Ari, hay un montón de divisiones, fracturas, intereses, pero la política no siempre es o no siempre tiene que estar relacionada solo con lo institucional formal, que serían los partidos. Entonces ahí el sector militar como actor político o como sujeto político es relevante. ¿Entiendes? Por ejemplo, para que lo entiendan ahora en la actualidad, hay marcha de estudiantes, pero hay un movimiento estudiantil. Si existiese un movimiento estudiantil, lo tenemos que poner como un actor político, como un sujeto político relevante a la hora de hacer el análisis. Yo, por ejemplo, hoy no sé si los estudiantes son el movimiento estudiantil. Eso es algo que después se develará. Ahora Ari está diciendo que a partir del 1930, no es que no había militares antes, pero a partir de 1930 podemos decir, es un sujeto político constituido que entra dentro de la lógica de la interpretación o el análisis político-social. ¿Digo bien, Ari? Ahí. ¿Sí? Y simplemente quería agregar, es un grupo de poder y tratemos de tomar distancia de creer que ese grupo de poder es algo homogéneo que, bueno, los militares entonces esto, porque al interior de ese grupo de poder está lleno de fracturas, de la misma manera que los partidos políticos no son homogéneos y se fracturan frente a diferentes coyunturas. Dijimos que frente al gobierno de Irigoyen se fracturan el Partido Socialista. Frente al interior de los radicales se fracturan frente a estar alineados con Irigoyen y no estar alineados con Irigoyen. Simplemente quiero decir eso, tomemos distancia de creer que esto es algo homogéneo y es algo, un todo homogéneo. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy hablando del grupo de un actor relevante? Porque ese aparece en 1930 y hay que considerarlo. Y evidentemente, a partir de 1983, va perdiendo peso de relativo ese sujeto político relevante en 1930. Y tal vez van apareciendo otros. Entonces, si nosotros queríamos pensar y reflexionar acerca de cómo se organiza esta estructura impositiva y cómo se recauda, y lo teníamos que incorporar, a partir de 1930, con el inicio de la democracia, que no es, ni siquiera estamos cerca de la consolidación, pero es el inicio de las instituciones democráticas y del juego de las instituciones democráticas, ahí van a aparecer nuevos actores políticos a considerar, para tener en cuenta y para pensar, bueno, cómo una sociedad organizada colectivamente se pone de acuerdo en la estructura impositiva.
sale un sujeto y aparecen otros, pero seguimos pensando, el método de interpretación sigue siendo el mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora vamos a ir a 1983 y las instituciones democráticas y le tengo una cita del texto que les subí opcional, que es el mismo que tenían antes, pero les especifiqué las páginas. Eh, la clase pasada habíamos llegado muy al final de la clase a 1973. Y yo le dije, acá hay un punto de inflexión en 1973 y quedó ahí la clase. Tenemos poco tiempo y son muchos los temas, pero me gustaría sintetizarlo haciendo una cronología de eventos ponernos, para ponernos en contexto de qué es lo que está pasando en marzo de 1973, cuando se sanciona la ley 20.221, que ya dijimos es una ley que va a unificar y organizar toda la estructura impositiva. Marzo de 1973. Para que piensen el contexto, mayo de 1973 tenemos el plan Helbart. Lo pueden googlear, no hay información en el WordPress sobre esto, pero capaz, si alguna vez estudiaron historia económica, alguna vez habrán escuchado sobre el plan Helbart. Pero para mayo de 1973 tenemos ya el reemplazo de una dictadura que empezó en 1966 con Onganía, que fue la Revolución Argentina, Onganía, y termina en 1973 con Lanusse. Eso es muy importante, porque ahí estamos cambiando de un gobierno dictatorial a un gobierno constitucional. Y que en la renovación de las autoridades democráticas es el famoso, seguramente escucharon esta frase, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Estamos en ese periodo. Y ahí Claudio, no sé, está levantando el puño, no los dedos, Alejandro. pero No, pero quiero que sepan, ¿ustedes conocen de este contexto de la historia argentina? La vuelta de Perón, el Sí, un si movimiento. nos lío metemos bárbaro. acá, no ¿Eh? terminamos. Un Ese, lío si, bárbaro. si nos metemos acá, no llegamos al 94. Bueno, Yo sí, un lío. lo voy No, sintetizando, no, lo voy pero sintetizando. preguntaba si estaban más o menos al tanto. Sí, es un lío bárbaro, pero no más o menos lío que otras épocas. Cada época tiene su conflictividad. Tal vez el tema ahí era la violencia armada, la sociedad armada. Bueno, eh, mucha efervescencia, la vuelta de Perón después de muchos años de proscripción. Y también un intento de pacificar un estallido que era casi inevitable no sé si era inevitable, no sé, no lo tengo claro. Bueno, está en tener esa razón, Ari, no me meto, pues es un quilombo. Pero bueno, volvió Perón y está ahí el intento de lo que se llama la comunidad organizada. Solo lo digo por el hecho de que la comunidad organizada nos puede llevar a pensar en algún sentido el plan de Helber que estás hablando y también la ley de coparticipación que tiene un sentido específico distinto al del 35. Solo para darte pie. Claro, simplemente nombrar eso. Sí. El plan de estabilización de Helvar, el retorno de Perón y el nuevo gobierno, bueno, es nuestro contexto para pensar cuál es el fin o cuál es el espíritu de la época que se va a plasmar institucionalmente en la ley 20.221. Nosotros veníamos con una ley nacional o las leyes de coparticipación, que el criterio era meramente devolutivo. Se tributaba y luego el Estado federal distribuía en función de lo que se ponía. Y Devolvía. nosotros estuvimos hablando, ¿eh? Digo, decir devolvía para que no se malinterprete con distribuía, que era del Y yo- 73. Está bien. Yo a esa diferencia la hago en distribución y redistribución, pero está bien. Ah, ok, Devolvía. ok, ok. Ok. Listo, no importa, ya se entiende la idea. Criterio devolutivo. Se entiende la idea. Ese es el criterio del 35 al 73. Criterio devolutivo. Nosotros vimos, o por lo menos mencioné, las diferencias, que lo venimos hablando del siglo XIX, las diferencias o la estructural en las diferentes regiones, el litoral, el AMBA,
las regiones mediterráneas, el norte, el sur. Entonces, en este periodo específico, bueno, el espíritu de la época es redistribuir, además de otras cosas, es utilizar los beneficios de ciertos sectores en pos del desarrollo de otros sectores, de otros intereses. En el plan Helvar va a estar bien definido que el objetivo es impulsar la industria a partir de los beneficios o el excedente agrario, a partir de créditos, subvenciones, tipos de cambio diferenciados, un montón de instrumentos económicos. Pero el espíritu es la redistribución de los recursos, ¿correcto? En el WordPress le subí la ley del 73, la ley del 88 y le puse normativa 73-88 Constitución Nacional. Leamos la ley del 73, algunas partes para que quede claro qué es lo que se está buscando en este periodo. Mandala por Si lo WhatsApp pueden así la abrir, comparto. está en el WordPress, está en Entro el en WordPress y WordPress. la comparto. Dale. Marzo 21 de 1973. Para, está yendo muy rápido. Voy leyendo lento, ahora Ezequiel lo comparte. Son las Bu- cosas que quiero leer, nada más. Bueno, El proceso de institucionalización del país producirá durante 1973 el traslado de la responsabilidad del gobierno de cada una de las provincias a los organismos constitucionales respectivos, en momentos, subrayen esta parte, en momentos en que la situación financiera de las provincias se ha deteriorado en forma acentuada, teniendo que acudir al Tesoro Nacional en apoyo de la casi totalidad de las mismas. ¿Qué están diciendo ahí? La situación de las provincias es de una gravedad y una emergencia que si no fuera por el tesoro no se mantienen solas las provincias. ¿Y cómo llega? Esto es como arranca este periodo. ¿Y cómo llegamos a esa situación? Bueno, lo vimos en la clase pasada, en función de los determinados momentos y la decisión que se tomaba en los diferentes momentos, hablamos del plan de estabilización de 1968 y demás, y lo tienen citado en el texto de síntesis de la coparticipación, ahí habíamos visto cómo llegaban las provincias en términos de su autosuficiencia financiera a 1973 y que dependían, salvo Buenos Aires, exclusivamente de los aportes que hacía el Tesoro. Esos aportes que vimos, que dijimos, que podían aparecer a través de diferentes leyes nacionales con el nombre de los diferentes fondos. Entonces, por fuera de la unificación de la recaudación, por fuera de la masa coparticipable, aparecían fondos que transferían recursos a las provincias. Y lo que está diciendo esta ley es que si no fuera por esos fondos y esas transferencias que el autor de referencia que ustedes tienen etiqueta como transferencias discrecionales, bueno, las provincias no se sostenían, no se sostenían en pie. Entonces, ¿qué viene a hacer la ley de 1973? A resolver esta cuestión. La situación apuntaba fundamentalmente a la conveniencia de adoptar una decisión encaminada a facilitar el éxito de las gestiones de los nuevos gobiernos, preparando las bases financieras que les permiten encararlas sin una excesiva dependencia del gobierno nacional. El proyecto de ley convenio que elevamos a su excelencia sustituye y unifica los tres regímenes actualmente vigentes. Ahí tienen las leyes que se fueron renovando y que unificaban toda la estructura de recaudación y devolución de recursos. La 14.188, la 390 y la 060. Todas están dichas en el texto de síntesis de la coparticipación. El mismo ha sido el resultado de una serie de estudios y consultas realizadas especialmente en los últimos años y recoge las aspiraciones manifestadas reiteradamente por las provincias en el sentido de obtener una más adecuada distribución de esta importante fuente de financiamiento del sector público provincial. Es por ello que se ha decidido sustentar la preparación del proyecto en los siguientes objetivos. Leo directamente lo que yo marqué que es relevante. Inciso B.
reconocer la necesidad de un tratamiento preferencial a las provincias con menores recursos a efectos de posibilitar a todas ellas la prestación de los servicios públicos a su cargo en niveles que garanticen la igualdad de tratamiento a todos los habitantes. Repito, se entiende claramente qué significa esto. Si ahí recién con Ezequiel hablamos de la diferencia entre distribución y redistribución. Acá claramente se está haciendo énfasis en que acá no importa que haya una correspondencia fiscal. Acá lo que importa es un tratamiento equitativo en los habitantes en las diferentes provincias. Entonces, para ese tratamiento equitativo en el acceso de diferentes servicios públicos, bueno, efectivamente se va a dar un trato preferencial y eso implica sacar de un lado para redistribuir del otro. Sencillo. Estás compartiendo pantalla ese y estamos viendo tu WhatsApp. ¿Ah, sí? Eh, Bueno, seguí con el... no Seguí con puedo. el... Bueno, quería contestar un mensaje. Dale. Inciso C. Sí. Obtener una simplificación del régimen que facilite el mecanismo de distribución y la actividad de los órganos de administración y contralor, y establecer un sistema único para distribuir todos los impuestos nacionales coparticipados. Acá Ah, es la primera vez, alguien dijo algo. no Ah, estaban contando lo que leías, era que esto, un sistema único, era la línea un siguiente. sistema único para distribuir todos los impuestos nacionales coparticipados. Esta es la primera vez que en una normativa aparece literalmente estos términos, impuestos nacionales coparticipados. Y a partir de acá es cuando nosotros vamos a entender, ya hablamos acerca de la distribución primaria y la distribución secundaria, pero a partir de ahora nosotros ya vamos a empezar a utilizar los términos de la masa coparticipable, que yo anteriormente la utilicé, y creo que no habíamos dicho de dónde salía ese término, empieza a utilizarse en el lenguaje a partir de este momento. La masa coparticipable es la bolsa de dinero que se recauda, bruto, que luego empieza a distribuirse en una distribución primaria, que ya saben cómo es, y una distribución secundaria. Pero la masa coparticipable es todos los impuestos nacionales coparticipados. Y fíjense en el siguiente inciso, en el segundo, que dice, que está marcado en amarillo, distribución entre provincias en forma automática. No está en amarillo, Ari. Ah, bueno, No está importa, es bien, este. no importa, pero está ahí. Ahí. Esto es muy importante, porque antes de esta normativa, nosotros hablamos, bueno, la distribución primaria iba a ser la primera distinción entre lo que queda del Estado federal y lo que queda de las provincias. Y luego en la distribución secundaria, cómo se divide entre las provincias lo de la distribución primaria. ¿Quién se hacía cargo de en qué momento transferir esos fondos? El Estado federal, pero no estaba dicho cómo. En este momento es cuando aparece en la normativa de forma automática. ¿Qué significa eso? Que se tienen que adecuar los medios. Hoy en día tenemos, por ejemplo, para que ustedes entiendan, la verdad que en 1973 yo no sé cómo se operacionalizó esto. Después vamos a ver que duró muy poco esto. Pero, por ejemplo, hoy en día, cuando se habla de una distribución en forma automática, ustedes tienen que saber que todas las provincias tienen una cuenta en el Banco de Nación. Entonces, todos los días cuando se recauda determinado monto por un impuesto que es coparticipado, automáticamente la parte que le corresponde a las provincias se les deriva a la cuenta que tiene cada provincia en el Banco Nación. Eso es, hoy en día, cómo se operacionaliza esto de en forma automática. En 1935, con otro tipo de tecnología, otros mecanismos del Estado federal y de las provincias, no solo no existía la misma tecnología, sino no estaba dicho que era en forma automática. Solo estaba dicho que el criterio era devolutivo y que el Estado federal tenía que devolver. Bueno, pero cierta coyuntura podía darle margen de cierta discrecionalidad al Ejecutivo al momento para devolver eso.
Entonces es muy importante que ahora está dicho que tiene que ser en forma automática. ¿Me siguen hasta acá? Yo sí. Vos- No, vos no, es el resto, ¿sí? Porque yo ya no los veo, estoy leyendo el PDF, pero me interesa que vaya Ya quedando está, claro igual, lo que estoy dejo de leyendo. compartir, Ari, dejo de compartir, ahí está, ahí te ven. Listo. Voy a preguntarles a ver qué piensan. Perdí el... Bueno, y es la primera vez que en la normativa va a estar definido el criterio por el cual se va a hacer la distribución secundaria, que lo dice en la ley. Dice, del 48,5 del total recaudado que le va a corresponder a las provincias, bueno, ¿cómo se las reparten entre las provincias? ¿Cuánto va a Buenos Aires? ¿Cuánto va a Jujuy? ¿Cómo es ese reparto? Bueno, se va a tener criterios objetivos que van a estar dichos en la normativa y va a ser una ponderación de esos criterios objetivos que están viendo ustedes en la ley. Va a tener en cuenta la población, va a tener en cuenta la brecha de desarrollo, va a tener en cuenta la dispersión poblacional, es decir, cuántos habitantes por kilómetro cuadrado hay, teniendo en cuenta las asimetrías estructurales en las regiones. Es la primera vez que aparece en la ley. Y por último, para cerrar esta parte, más abajo de la ley dice, que ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos nombrado, se crea el Fondo de Desarrollo Regional al que se le asegura la asignación de un 3% de la recaudación total, que va a ser gestión del Estado federal. Y va a ser uno de los casos, para que ustedes puedan tener un caso concreto para poder pensarlo, sobre estas transferencias discrecionales que habla el autor que tiene de referencia. Ari, Sí, les quiero hacer una pregunta a los chicos a ver si entienden. ¿Puedo? dale. No, después volvemos, ¿eh? ¿Ustedes entienden lo que está, que esto aparece por primera vez en esta ley en el 73, correcto? 73, ¿no? Y este gobierno es un gobierno que vamos a decir sería el primer intento de gobierno democrático en un contexto en que todavía Argentina no es una Argentina democrática. Vamos a aceptar que hasta el 83 Argentina no es democracia. No sé si esto que vivimos ahora podemos definirlo como tal, pero se parece mucho más a ese ideal que lo que pasaba en esos años, ¿correcto? Antes del 83. Y en el 73, cuando vuelve Perón, aparece esta necesidad de ordenar todo y de, vamos a decir, de iniciar un periodo democrático que no se logró y que se lograría después del 83. No estamos explicando los motivos de esto. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué a partir de 1935, cuando aparecen las primeras leyes de coparticipación y después empieza a funcionar todo este sistema y que se va engrosando, como explicó Ari, que cambia en los años 40 con la incorporación de otras cajas como la seguridad social, ¿por qué no aparece la necesidad de poner en una ley que que la remisión de los fondos tiene que ser automática y que tiene que existir un criterio objetivo de reparto? ¿Cómo era la relación? Es una pregunta que tiene que ver con su propia imaginación. ¿Cómo era la relación entre el gobierno nacional, que era cada vez más fuerte desde los años 30 en adelante, y los gobiernos de las provincias? ¿Por qué las provincias no decían nada, dirían algo? ¿Qué pasaba? ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué recién todo esto tiene que aparecer en una ley en el 73? ¿Cómo era la relación antes del 73? Y variable y con una cuestión de poder principalmente. Entonces, alianzas y sometimiento quizás, entonces hay como toda una irregularidad. Sí, más allá de la irregularidad, siempre, olvídense en ese sentido de la regularidad formal o informal. Siempre hay una forma de institucionalización, más allá de que aparezca o no en la legislación, hay una forma de comportamiento. Eh, Me refiero a cómo hacía el gobierno nacional para controlar lo que pasaba en las provincias, o por qué las provincias, o los gobernadores de provincia no se quejaban. ¿Cómo era la relación entre gobierno nacional y gobiernos de provincia? En las provincias que había, ¿no? Bueno, después se hubo cada vez más, Cual- así que. Se ¿Cómo? solía intervenir las provincias.
Claro, a eso me refería. Que la fuerza física, la intervención militar, la intervención de los gobiernos de las provincias por parte de Nación, que era una constante que existía desde los años del siglo XIX, desde 1880, esa constante intervención que fue mermando pero que seguía vigente, opacaba, si quieren, opacaba entre comillas, pero bueno, no, opacaba la necesidad de regular el sistema de coparticipación bajo otros criterios que tengan que ver con la no violencia. Quiero decir, a- durante todo el periodo de proscripciones, porque había proscripciones y prohibiciones a partidos, no solamente del peronismo, pero sobre todo del peronismo, y de intervenciones, no se hacía necesario este, la idea de una ley, porque se intervenía y se modificaba a los gobiernos de provincia y el alineamiento era un alineamiento un poco por la fuerza. Entonces, los fondos tal vez llegaban si había alineamiento. Ahora, lo que quiero plantear con esto no es tanto por Perón, sino que plantear que en democracia, si la violencia no está presente, siempre está ahí subyacente, pero no presente en forma, digamos, explícita, es muy necesario buscar la forma de regulación del flujo de dinero bajo otros mecanismos que no sean los de la violencia, ¿entienden? Entonces, es como que en democracia se hace necesario explicitar cómo va a ser el criterio de reparto. Ahora, bajo criterios de violencia, en donde el mecanismo es otro, la informalidad, o la institucionalidad, formal, informal, lo que sea, va por otro carril, no es necesario. ¿Entienden lo que estoy explicando? Ahora, en democracia es inevitable, por eso la necesidad de una ley que regule es a partir de lo que se esperaba que fuese un nuevo orden democrático. Ahora Ari va a explicar cómo continuó, pero esto quiero decirlo tanto para la ley del 73 como así también para la ley del 88, que es la siguiente que va a explicar. Es decir, en democracia hace falta de alguna manera institucionalizar formalmente los mecanismos de, como está diciendo Ari, redistribución o distribución, cualquiera sea el criterio. Pero en los periodos desde el 30 hasta el 73 o incluso hasta el 83, la violencia se hacía presente y opacaba la necesidad de una ley, de una constitución o de otro tipo de formalismos. ¿Siguen este razonamiento? Espero que se entienda. Porque a veces, muchas veces uno piensa, pero ¿qué pasaba antes? Bueno, pasaba que se proscribía, se intervenía, a veces se habilitaban, uy, se me apagó la cámara, pero no importa. Ay, volvió. No, bueno, lo digo sin cámara. A veces se permitían la existencia de elecciones y si no resultaba electa la fórmula que quería el gobierno nacional, se intervenía de vuelta a la provincia y se terminó. Todo esto empieza a intentar cambiarse en democracia. Este, hay un pequeño periodo 73-74, pero bueno, vamos a decir que esto empieza con fuerza en el 83. Ari, perdón, quería decir todo esto porque sabía que tal vez no lo decías y es ahora. Sí, sí, lo iba a decir, lo iba a Ay, decir, lo iba a perdón, decir, Simón. perdón, perdón. Eh, bueno, quiero decir dos cosas más para cerrar 1973. Eh, Anótense que en el artículo 2 está sintetizado todo esto que estamos hablando sobre cómo se va a distribuir la masa coparticipable, la primaria, la secundaria y con qué criterios. Ahí está todo en el artículo 2 y en el artículo 3. Tomen nota, después lo leen, es fácil, está en la ley. Quiero agregar algo más que es el origen acá en 1973 y que hoy en día existe este instituto que viene desde acá. Tomen nota en el artículo 11, capítulo tercero de la Comisión Federal de Impuestos o CFI. Artículo 11, créase la Comisión Federal de Impuestos, a la que estará constituida por un representante entre nación y un representante de cada una de las provincias. O sea, va a haber un organismo federal que represente al Estado federal y todos los estados provinciales. ¿Y cuál va a ser la función de esa comisión? Bueno, no solo es un seguimiento en cuanto a todo lo que está dicho en esta ley, que se cumpla y hacer
un organismo de contralor, perdón, sino también proponer cambios a partir de los criterios para la distribución secundaria. Tomen nota de este instituto que aparece en 1973. Más adelante seguramente aparezca. Entonces, para avanzar, esto estamos en mayo de 1973. Pueden incorporar en sus trabajos prácticos, si ustedes quieren desarrollar este periodo con cualquier bibliografía, pueden incorporar lo que quieran. Yo, sintetizando, voy a decir esto. Si esto fue en mayo de 1973, en julio de 1974, el 1 de julio de 1974, Alejandro, ¿qué pasó? Muere Perón. Y todo el contexto que se sostenía con el liderazgo de Perón, cuando digo todo esto se sostenía, me refiero al plan Helbar, me refiero al proyecto iniciado a partir del 73 con la vuelta de Perón, con la muerte del líder de todo ese movimiento que ustedes lo habrán estudiado, la heterogeneidad al interior de ese movimiento, las facciones, los intereses, y no digo más, muere Ahora, Perón. Sí, Alejandro, ¿querés decir algo? No. sí, sí, parece que estoy descubriendo. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, te Estoy, escuchamos. estoy descubriendo cómo puedo transmitir mi voz, porque el micrófono no funcionaba y hay algunas teclitas que si se tocan parece que anda. Y esta es una forma. Está bien. Eh, Sí, resulta muere, gracioso, pero es tremendo que uno quiere intervenir y se le hace imposible. Para colmo, hoy ni siquiera me aparece el cuadradito ese para mandar mensajes, pero ahora me siento más tranquilo. Tal vez voy ahora te escuchamos todos, te escuchamos claro y fuerte todos, así que si querés hacer un comentario en este momento que estamos en julio de 1974, es el momento. Si no, ya está. Recuerdo muy bien ese día, yo estaba trabajando en el INDEC y entonces a la 1 de la tarde se confirmó la muerte del general. Y bueno, nada, de acuerdo Bueno, con... después, cuando termine la clase, te podés quedar 2 minutos que te hago una preguntita por lo que dijiste recién, pero no ahora, si no No, tomamos tiempo. no lo querés hacer público. No, no, porque No, hablaste del INDEC y me llamó la atención, pero bueno, sigo porque Y la 47 clase, años estuve ahí, 47 años estuve trabajando ahí. en el INDEC. bueno, Yo, si me dejan a mí, yo tomo la clase y me le quedo haciendo preguntas a Alejandro y suspendemos todo. no, después cuando termina, si Alejandro no tiene problema, nos quedamos 2 minutitos. Bueno, dale. Pero sigo, muere Perón en 1974, en 1975, menos de un mes, menos de un año, ponen en Google o alguna vez lo escucharon, hay un plan de estabilización que se conoció como Rodrigazo, Celestino Rodríguez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros veníamos diciendo? Bueno, tu forma de organizarte, la estructura impositiva y la recaudación y forma de distribución o redistribución va a estar atado a tu ciclo económico, va a estar atado a tu coyuntura y a tu relación de fuerzas entre todos los protagonistas del momento. Imagínense que luego de estos dos acontecimientos, esta ley es una letra muerta, pierde vigencia totalmente, no solo a partir de julio de 1975, sino que en marzo de 1976 tenemos un cambio radical, no solo institucionalmente porque hay una disrupción en las instituciones democráticas, sino en cuanto a cómo pensar la forma de organizarse y organizar la estructura impositiva del país. Le voy a decir dos cositas que estuve investigando, encontré un libro que son la autobiografía de Martínez de Oz. Martínez de Oz, me imagino que saben todos o todas, fue el ministro de Economía de la dictadura militar. Tiene una autobiografía, un libro,
y tiene las bases y condiciones del proyecto político 1976. Le voy a pasar un print screen como para que les quede, si les interesan estas cosas. No es para hacer apología de Martínez de Oz, quiero decirlo. No, es para que tengan noción de desde dónde decimos lo que decimos. No es que lo Sí. estoy inventando yo. Lo dice Martínez de Oz en su propia autobiografía. Si puedo, después lo voy a subir como texto opcional. ¿Qué es lo que dice Martínez de Oz ahí? Bueno, el problema que veníamos arrastrando de todo el ciclo de inflación acelerada y alta inflación de los últimos 20 años parados en 1976, no era un problema para Martínez de Oz. Eso era lo que aparecía, la expresión de un problema. La alta inflación no era la causa raíz. La causa raíz para Martínez de Oz formaba parte o era la naturaleza misma de la sociedad. ¿Por qué lo digo? Recuerden lo que nosotros venimos tratando de plantear y desarrollar acerca de pensar al Estado no como un agente externo a la sociedad, sino como el propio aspecto, la propia forma en cómo una sociedad se organiza colectivamente. Hablamos de Estado, hablamos de sociedad, no es algo externo a la sociedad. Y en la autobiografía de Martínez de Oz, así también lo entiende el Estado. Pero ¿qué dice Martínez de Oz? Acá el problema es cómo se construyó la sociedad misma a partir de 1930, que fue el periodo donde nosotros dijimos, está cambiando la sociedad, no en 1930, sino a partir de 1930 aparecen y se hacen evidentes las grandes transformaciones que venían ya a partir de 1920. ¿Me siguen hasta acá? ¿Y qué dice Martínez de Oz? Bueno, el problema acá es la propia naturaleza de un Estado o de un Estado que regula y que estatiza todos los procesos que le corresponden a la actividad privada. El Estado no hace, el Estado hace hacer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el Estado no hace? El Estado no puede tener empresas públicas que intervengan en actividades económicas. El Estado, en todo caso, hace hacer. ¿Qué significa? Pone las reglas del juego, los incentivos necesarios a partir de los cuales los agentes en la interacción libre y espontánea del mercado van a poder desarrollarse y van a poder mejor asignar los recursos de una sociedad. Entonces, para Martínez de Oz, el problema es justamente cómo se fue construyendo la estructura estatal de 1930, que eso hace un Estado que se mete donde no se tiene que meter, y si se mete donde no se tiene que meter, bueno, asigna los recursos de forma ineficiente. Y todo eso, bueno, va generando una alta inflación sumado a cierta situación fiscal, déficit fiscal y demás. Pero el problema es la propia naturaleza del Estado. Listo, separa ahí, termina ahí. Yo quiero decir solo esto de Martínez de Oz, así avanzo. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros veníamos con la Ley Nacional de Coparticipación del 73, que en la ley dice que hay una vigencia de 10 años, o sea, de 1976 a 1986. Dijimos que a los 2 años ya era letra muerta, por los acontecimientos que pasaron, por la muerte de Perón y por el Rodrigazo. Y ahora estamos diciendo que 3 años después hay un cambio radical en cómo entender la estructura del Estado y retirar al Estado de... ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que el autor que ustedes tienen de referencia decía como una carga valorativa de el Estado va avanzando en funciones que le correspondían a las provincias? Y entonces ahí se nota una pérdida de autonomía frente a las provincias respecto al Estado federal. ¿Y cómo lo veíamos eso? Bueno, dijimos que en el 40 y en el 50, bueno, un avance en detrimento de, dirán unos, otros podrán decir, bueno, ese avance significó mayor nivel de educación en el plano secundario. Ustedes no sé si sabían, pero en el primer gobierno peronista
se llega por primera vez a la alfabetización. Son datos que tienen que tener. Eso es la contrapartida del avance del Estado federal frente a de las provincias. El Estado federal se hace cargo de la educación secundaria, se hace cargo de escuelas técnicas, porque tenía un proyecto industrial, independientemente si están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo para que puedan tomar distancia de qué pensamos para, bueno, valorar los acontecimientos que se estaban dando. ¿Me siguen? Entonces, en el 76 todo eso es un cambio radical y empiezan a retirar, se empieza a retirar el Estado en todas las esferas que le correspondían a las actividades privadas. Y eso implica una reducción importante de los tributos y de la recaudación del Estado federal. Y a partir de 1980 hay una pérdida importante, y lo tienen muy detallado en este texto que más de una vez ya le estoy diciendo que lean, síntesis de la coparticipación. Hay una pérdida muy importante de todos los recursos del Estado federal. Una pérdida muy importante que de alguna manera eso se tiene que compensar. Y en el gobierno, en la dictadura de Videla y de Martínez de Oz, eso se va compensando como una estructura que va entrando deudas, hay un determinado ciclo económico coyuntural, eso explota por los mil aires en 1980. Así que voy incorporando acontecimientos para que ustedes puedan pensar todo esto que dijimos en 1973, de ¿qué es vigente y qué no es vigente en 1980? En 1980 tenemos una crisis, de tantas crisis que tuvo la economía argentina, pero más o menos se ubican en 1981 una crisis bancaria que hubo cierre de banco, hubo fuga de capitales. Y ¿Tienen fuga idea de de dónde estamos Martínez, parados? y fuga de Martínez de Oz también se fugó. Hubo un recambio sí, se fugó, hubo un recambio en el Ministerio de Economía. Sí, sí. Entonces, a partir de 1983 tenemos el inicio de la democracia, con todos estos antecedentes. Tenemos el inicio de las instituciones democráticas y la pérdida relativa de algunos sujetos, de algunos protagonistas y sujetos políticos, y la emergencia de otros. Tienen en la página del texto de Romero, en la página 230, un fragmento súper interesante que les puede disparar varias preguntas sobre esto que estamos, o que estoy tratando de describir. Lo voy a pasar hago un print screen y lo paso por el chat. Si encuentro el chat rápido. Acá. Está pensado con el gobierno de Menem, pero también lo podemos pensar con el inicio de 1983 y esto que les digo, las nuevas condiciones democráticas. O sea que podrían reemplazar el talento de Menem por esta situación de nuevas reglas de juego del sistema político. El talento se manifestó sobre todo en su capacidad para hacer que el peronismo aceptara las reformas que suponían un giro radical en sus tradiciones. El peronismo de 1989 ya no era el de antes. Cuando llegue el momento les voy a explicar, para ponerlos en contexto, qué está diciendo el autor. No me interesa mucho describir qué es lo que está pasando ahí, sino lo que viene. Luego de la derrota de 1983, aceptó las nuevas condiciones de la democracia y se convirtió en un nuevo partido de organización territorial. El control de las gobernaciones y las intendencias y de los recursos permitió a los dirigentes políticos independizarse de los sindicalistas. Por otra parte, el nuevo contexto de pluralismo, o sea, el contexto de democracia y sistema político y juego democrático,
se atenuó la identificación raigal en su cultura política del peronismo con el pueblo. Los otrora enemigos del pueblo pasaron a ser simplemente adversarios y en ese sentido se mantuvo la convivencia política instalada en 1983. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que lo estoy sacando del contexto del autor y estoy diciéndolo en este momento. Me interesa esto que dice el autor sobre el control de las gobernaciones, las intendencias, los nuevos espacios de poder y los espacios de toma de decisión. ¿Qué, ¿Qué significa eso, los espacios de toma de decisión? El Congreso, diputados, el Senado, las administraciones provinciales, los sindicatos. A partir de 1983, el nuevo juego democrático implica la negociación simultánea con todos esos espacios de toma de decisión, con todos esos espacios donde hay sujetos que toman decisiones, espacios de poder, para utilizar las mismas palabras que utilizó una compañera hace un ratito. ¿Me explico lo que estoy tratando de describir? El nuevo mapa del sistema político inaugurado en 1983, con un actor tan relevante y tan protagonista como era las Fuerzas Armadas de 1930. ¿Quién va a ser? Bueno, los tribunales de justicia y la Corte Suprema. Lo digo como título, podríamos desarrollar un montón de cosas, pero voy a decir esto. A partir de 1983, todos los gobiernos se procuran tener un anclaje, tener una pata en la Corte Suprema, porque en última instancia la Corte Suprema va a ser, en última instancia, la que legitime o no legitime, bueno, las políticas públicas de un proyecto que se inicie y que se quiere implementar. Menem lo hizo, Duhalde lo hizo, lo intentó hacer, Néstor Kirchner lo hizo, Macri lo hizo y ahora estamos viendo cómo pasa con el gobierno de Milei. Pero todos los gobiernos para procurar, procurar llevar adelante su propuesta necesitan negociar con la multiplicidad de estos nuevos espacios de poder que implica el nuevo juego democrático, el nuevo juego del sistema político. Ari, ¿Se entiende todo esto que dice? no, te quiero agregar, te quiero seguir agregando a todo esto que estás diciendo algo re importante, que no es que todos estos actores que vos estás mencionando, partidos, justicia, gobernadores, intendencias, medios, empresarios, sindicalistas, no estaban presentes durante la época no democrática. Lo que pasa es que la fuerza militar era como una Eso que se especie está de bien, está bien. sensor en última instancia que con su intervención terminaba invalidando toda esa, vamos a llamarlo, que no suene peyorativo, rosca, tranza, negociaciones. Ahora, cuando desaparece el sujeto político que mencionábamos antes, militares, como el censor de las políticas, todas esas fuerzas empiezan finalmente a convivir en un diálogo, como vos ponías ahí en el texto, adversarial, pero no de enemistad, y ahí por eso vos bien explicás, tiene trascendencia la importancia del Poder Judicial, que no es que no estaba antes, pero ahora termina siendo finalmente el actor en última instancia dentro de las reglas de juego institucionales. La gran virtud, digo, lo digo ahora, del gobierno de Alfonsín en el 83 fue que el juicio de las juntas pone a los militares no en el lugar de los censores, sino en el lugar de aquellos que están siendo juzgados. Entonces, al estar en otra posición y tener que estar como a la defensiva, se empiezan a reconfigurar los roles de los actores y sus fuerzas y sus pesos políticos específicos. Entonces, por eso todo cambia a partir del periodo democrático. Esto es para agregar a lo que está explicando Ari, de todos esos actores que estaban, pero que ahora tienen un protagonismo diferente en democracia sin los militares como una fuerza censora. No es que deja de existir como una fuerza, sin embargo va aminorando poco a poco su poder, pero siempre va a estar presente hasta nuestros días, pero no es lo mismo que en las épocas anteriores en donde toda la política se trasladaba al interior de las fuerzas. Eso fue para complementar lo que Ari está explicando, que va teniendo lógica. Bueno, fenómeno. Seguí, perdón. Sigo avanzando. Les puse por Vamos. WhatsApp datos de macroeconomía
que después voy a sumar un texto, no sé si alguna vez escucharon hablar de un autor que se llama Mario Rapoport, estoy sacando todos los datos de ahí, después lo voy a subir como texto opcional. Alejandro se ríe, me imagino que lo conoce, es Sí, muy sí, grosso. sí, claro que ¿Qué? lo conozco, sí, claro. Sí, sí. Bueno, después lo voy a subir, así que les va a quedar todo el libro, que es larguísimo, pero tiene un montón de información para que lo pueden leer para cualquier otra materia o cualquier otro tema. Ahí les subí, ¿por qué les subí los datos que les pasé por WhatsApp? Bueno, porque esta es la herencia que afronta en 1983 el gobierno democrático de Alfonsín. Una inflación anual del 300 puntos porcentuales. Sumado a todo, ahí les puse la fuente y les puse todos los puntos de herencia, el nivel de endeudamiento, la variación porcentual del PIB. Son datos, ese no hace falta, no me quiero detener mucho en esto. ¿Qué es Bueno, lo que quiero decir? En 1983, cancelá, estás no, sí, pero compartiendo. me quedé mirándolo, perdón. En 1983, la situación social es de una gran expectativa, en el sentido de todas las demandas insatisfechas, incumplidas, se iban a resolver con la democracia. Hay una frase que o la escucharon o la ponen en Google y sale, que Alfonsín en la campaña decía, con la democracia se come, se educa y se cura. ¿Correcto, Alejandro? O estoy cambiando los términos, pero Sí, sí, ¿qué está tal cual. diciendo esto? ¿Qué? Tal cual, falta el preámbulo. Exacto. ¿Cuál es el preámbulo? Me mataste. No, porque Alfonsín en sus discursos recitaba el preámbulo. Ah, ok. Eh. Yo no había nacido, Alejandro. Yo Pongan en estoy. YouTube los discursos de Alfonsín que son súper emocionantes. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? La expectativa de 1983. Pueden poner en YouTube, que encuentran un montón de cosas, cómo se estaba viviendo esa época y hacen lo mismo cómo se estaba viviendo en la época en el traspaso de mando. ¿Cuál fue el traspaso de mando de Alfonsín a Menem? Si en un momento era expectativa con la democracia y con la democracia nos curamos de lo que pasó, nos educamos y progresamos socialmente, para 1989, inflación descontrolada, saqueos, inestabilidad social. O sea, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? De iniciar de una determinada manera a terminar radicalmente de otra. No voy a explicar por qué ni me quiero meter con eso. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en el medio tenemos una ley de coparticipación. Se dan cuenta que es imposible valorar o no valorar si es normal, si es irregular, si debería ser, si no debería ser, los cambios institucionales sin tener en consideración los elementos que tratamos de plantear. Es imposible. Bueno, sí es posible. Uno se puede atener estrictamente a la ley y puede decir cómo debería ser las cosas. Otra cosa es complejizarlo y tratar de pensar a partir de todos los elementos que uno puede rastrear, tomando distancia de la carga valorativa que todos tenemos, bueno, tratar de pensar cómo los protagonistas hicieron su vivencia en su momento y se fue desenvolviendo en determinada coyuntura. Voy a tirar títulos. Después está todo en Rapoport. Entre 1983 y 1985, voy a decir algo que es polémico, pero Alfonsín y el gobierno de Alfonsín estuvo más dedicado a consolidar el sistema político, a consolidar la democracia. Y subestimó parcialmente la herencia económica y los problemas económicos. El ministro de Economía del primer periodo entre el 83 y el 85 fue Greenspoon, que se parece al de la Reserva Federal, pero no es el mismo. Y a partir de 1985 se tiene en cuenta que, hay que ordenar la macro y estabilizar la macro,
hay un plan de estabilización en 1985 con un cambio de gabinete en el Ministerio de Economía, que es el plan de estabilización del Plan Austral. Y el ministro de Economía es Zurruy. Juan Zurrubil. Vital, Juan Vital, ¿Cómo? Juan Vital, ¿No era ¿Del plan Zurruy? Strauss? No, Juan Zurrubil Vital, del plan Austral. Juan Vital Zurruy. Ah, perdón, Ah, ok. sí, se llamaba Juan, es cierto. Voy a decir esto nada más. Junio de 1985, plan Austral. Hay una estabilización de precios. Hay una disminución de precios y una contención y una estabilización efectivamente. En noviembre de 1985 hay elecciones legislativas donde triunfa la Unión Cívica Radical. O sea, en mis palabras, para fines de 1985 es el momento de gloria del gobierno de Alfonsín mirado en retrospectiva. ¿Sí? Porque la macro se está ordenando y porque dentro de las instituciones políticas habían ganado las legislativas. En diciembre, al final de ese año, en diciembre de 1985, se constituye el Consejo para la Consolidación de la Democracia. En ese consejo, además de establecer las bases de una futura reforma constitucional, bueno, empiezan a darse las bases, los primeros esbozos de un cambio, una nueva reorganización en la estructura impositiva, que habíamos dicho que había quedado en texto muerto a partir del 75 y más aún del 76 y del 80. O sea, diciembre de 1985, el sol brilla. Bueno, 1986, digo los títulos, porque esto no es una materia, no es un tema de historia económica, pero empiezan a descontrolarse algunos precios que estaban fijados para mantener el plan austral y empieza nuevamente a un alza en los precios. Qué Y lástima vuelve porque a tener salimos campeones del mundo. Todo venía bien. vuelve a tener una tendencia alcista a los precios. Y eso concluye finalmente en septiembre, y acá viene lo más importante de todo, en septiembre de 1987, en el contexto en que el plan de Austral se estaba debilitando y había nuevamente las distorsiones en la macroeconomía y el alza de precios, ¿qué hay en 1987 de septiembre? Nuevas legislativas. Y en estas legislativas, además, que Alejandro hace así con el dedo, además de diputados y el recambio de diputados y senadores, también hay un recambio de gobernadores. Y hay una elección en la provincia de Buenos Aires. Pará, A Ari, nivel nacional. no se olviden que Alfonsín son 6 años de mandato y tenía intermedias 2 veces. Eso, listo, sigo. Seguí. Sí, perdón, lo di por supuesto, eran 6 años, pero seguro ya lo saben, hasta la reforma del 94 eran 6 años el Ejecutivo. En el 87 pierde las mayorías la Unión Cívica Radical y pierde la gobernación de la provincia de Buenos Aires a manos de quién? Del PJ, de Cafiero, Antonio Cafiero, padre. O el abuelo del Antonio Cafiero que estuvo con Alberto Fernández. No lo sé, perdón la El ignorancia. abuelo, el abuelo. Creo que era el abuelo. Y Juan Pablo es el ¿Por qué hijo. digo esto? ¿Por qué digo esto? Recuerden lo que yo les dije de diciembre de 1985 y todo lo que se estaba preparando para el siguiente año. A partir de 1987 cambió. Y la Unión Cívica Radical, hay una pérdida de poder político para encarar las reformas que quería encarar. Y esto lo tienen que saber, Cafiero, el PJ a nivel nacional, y estando en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Cafiero ya se veía presidente. El PJ se veía ganando en 1989 y Cafiero liderando el PJ y siendo el nuevo presidente. Por lo cual ahí Alfonsín tiene que barajar y dar de nuevo y integrar a Alfonsín, que era, perdón que lo estoy diciendo muy rápido, estoy incorporando un montón de información que capaz no tienen, pero Cafiero era el ala revisionista o el ala Renovación. renovador, Reanudación y el ala cambio. renovación del PJ.
Ahí había Renovación una... y cambio. Decilo, Alejandro. Renovación y cambio. Renovación y cambio al interior del PJ, porque habían unos sectores que hicieron que hicieron una autocrítica y dijeron, perdimos muy mal en 1983, hay que democratizar al PJ, hay que abrir, en lugar de ser elecciones internas cerradas, hay que abrir las elecciones internas del partido de la comunidad. Y otros que eran más tradicionalistas, entonces ahí había un interno. Cafiero formaba parte del ala renovador. Entonces Alfonsín se acerca a Cafiero. Septiembre de 1987, luego de las elecciones legislativas. Es muy importante esta secuencia que estoy dando para que se entienda lo que finalmente vamos a llegar. Enero de 1988, o sea, un par de meses después de que el PJ ganó a nivel nacional y Cafiero está en la provincia de Buenos Aires. Adivinen qué pasó en enero de 1988, que nos toca de lleno a nuestra clase de hoy. A ver si me están siguiendo con la secuencia. La nueva ley de organización de la estructura impositiva. La nueva ley de coparticipación. En ese marco, y fíjense que el título de la ley, que también la tienen, el título de la ley es Régimen transitorio de distribución entre la nación y las provincias. Régimen transitorio. ¿Por qué? Porque la coyuntura era que era una transición hacia un futuro gobierno de Cafiero, un futuro gobierno del PJ. Entonces era un acuerdo transitorio temporal entre Alfonsín y Cafiero para reordenar la estructura impositiva que había quedado muerta, en un texto muerto desde 1980. ¿Me siguen? Y así tenemos la ley en enero de 1988. Voy a decir dos cositas más y con esto cierro que me faltan 12 minutos de la clase. Abran por favor la ley de 1988 que está en el WordPress. Ahí si la tenés ese. Voy. Ahí comparto. Compartir. Sí. Salgo. Vengo al WordPress. ¿Estoy bien? Sí. Sí. Igual si podés ampliar, joya, porque no se ve Estoy en nada, eso, pero estoy en eso, estoy en eso. Vamos. vayan al artículo, voy por un tema de tiempo, directamente al artículo 3. Seguimos con la masa coparticipable y la distribución primaria y secundaria. Seguimos con la idea en el artículo 3 de que hay una distribución primaria, donde acá está diciendo que el 42,34 en forma automática a la nación, un 54,66 en forma automática a todas las provincias, y si hacen 42,3 más 54,6, nos le da 100. La diferencia, lo dice en el inciso C, el 2% de la masa coparticipable se va a transferir a estos territorios. Ahí tenemos el total de la masa coparticipable. ¿Qué es lo que me interesa destacar acá? Artículo 4. Es la primera vez que en la ley va a estar dicha en qué porcentaje la distribución secundaria le corresponde a cada provincia. Miren el artículo 4. La distribución del monto que resulte por aplicación del artículo 3, nuestra masa coparticipable de distribución primaria para las provincias, se efectuará entre las provincias adheridas de acuerdo con los siguientes porcentajes. Ahí tienen todos los porcentajes de las provincias. ¿Cuál llama la atención? Buenos Aires, 19,93. Cerrada de listo, ese. Pará, ya no vas a decir más nada, ¿no? La retomás la clase que viene esta ley, ¿no? Sí, quiero decir algo más para retomar la clase que viene. Pará, quiero decir Dale. algo más, pero no es necesario compartir. Muchas veces habrán escuchado que
Buenos Aires aporta el 40% del PIB y le devuelven el 20%. ¿No? ¿Alguna vez habrán escuchado? Si les interesan estas cosas. Si no, nunca habrán escuchado, me escucharán a mí ahora y nunca más volverán a escuchar sobre estos temas. Acá, esta es la génesis de esto. ¿Por qué creen que Buenos Aires en abstracto, un acuerdo político entre diputados, senadores, Cafiero, el gobernador de Buenos Aires, ¿por qué creen que se dio y definió el 19,9 de la masa coparticipable de la distribución secundaria a Buenos Aires? Porque en el acuerdo con los otros gobernadores, Cafiero, estoy imaginando, dijo, yo cedo con la masa coparticipable que le corresponde a Buenos Aires, total en 2 años yo estoy en la presidencia. Necesito el acuerdo de los otros gobernadores. Es una hipótesis mía, no estoy diciendo que así fueron las cosas. Igual la cita muchísima gente. Ya cada vez hay ¿Qué? más gente que la cita esta hipótesis, no es que es solo tuyo. ¿En serio? Sí, Bueno, está bien, me tiraste abajo, listo. perdón. Voy a decir algo más. Después leen la normativa, leen la ley, pero eso es lo más importante que me gustaría que ustedes destaquen. Estamos en enero de 1988. Cafiero se ve presidente. 9 de julio de 1988, o sea, menos de 5 meses siguientes. ¿Qué es lo que pasa? Seguramente Alejandro lo sabe, la mayoría no. Internas del PJ. Se define institucionalmente al interior del PJ quién se queda con la conducción del PJ, si los renovadores o los, entre muchas comillas, los más tradicionalistas. El innombrable. El, el dirigente del espacio renovador era Cafiero, que ya está en Buenos Aires y que ya había acordado con los otros gobernadores, con Alfonsín, el tipo ya estaba en el sillón de Rivadavia. Y después aparece conduciendo el ala tradicionalista, en palabras de Alejandro, el innombrable, que vamos a decir que es Carlos Saúl Menem. En las internas entre Cafiero y Menem, ustedes ya saben quién ganó. Entonces, ustedes se pueden imaginar cuando asume la conducción del PJ Menem, Cafiero siendo gobernador de Buenos Aires y Menem siendo presidente del PJ, queda totalmente disminuido su poder al interior del Partido Justicialista por parte de Cafiero, con lo cual ese acuerdo entre Alfonsín y Cafiero, expresado transitoriamente en la ley de 1988, volvió a ser texto muerto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo va a seguir esto hasta 1994? Y con esto termino y retomo la clase que viene, me faltan 5 minutos. ¿Cómo seguimos? Cuando asume Menem en el 89, hiperinflación en el medio, pasaron cosas, se adelanta el recambio para mitad de año y asume Menem, que hay una nueva hiperinflación. 1991 tienen el plan de estabilización, otro plan de estabilización que es el de la convertibilidad. No es solo un plan de estabilización de precios, es un proyecto de país. Hay un montón de cosas incluidas dentro de la convertibilidad. Entre otras, las que más nos interesan, bueno, una nueva forma de organizarnos en nuestra estructura impositiva. Se reducen impuestos en las contribuciones patronales y eso implica cambios en nuestra forma de recaudar y distribuir los recursos. Hasta el 94 nosotros nos vamos a guiar por acuerdos de leyes nacionales acordadas entre nación y provincia, en lo que vamos a entender como acuerdos políticos o pactos fiscales que luego se legalizan con una ley nacional y se plasman en los presupuestos nacionales y provinciales. Lo dije muy rápidamente, pero a partir de acá continuamos la clase que viene. Pero es así hasta el día de hoy.
por eso es muy importante que ustedes retengan esto. Hasta el día de hoy, ¿cómo funciona la coparticipación o cómo funciona nuestra forma de organizarnos en nuestra estructura impositiva? Teniendo nuevas cláusulas en la reforma del 94. Hay acuerdos políticos, hay pactos fiscales, pactos federales, que luego se legalizan en leyes nacionales y en leyes provinciales, en un presupuesto nacional y en un presupuesto provincial. Así nos manejamos hasta el día de hoy. Y ahí, en ese momento histórico, es cuando se inaugura esta nueva forma de organizarnos colectivamente. Es muy importante. Por lo menos rastrear la génesis, que es lo que intentamos plantear siempre. Hablé muy rápido y tiré mucho data, pero más o menos el entendimiento general se llegó a comprender, la descripción general. En el WordPress tienen la normativa del periodo y les voy a subir otros textos opcionales, el de Martínez de Oz, el de Rapoport y el de Romero. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Me quedo un ratito. Y si no es molestia. No, para nada. Un gusto. Bueno, dejo de grabar. Bueno, ¿Estamos? pues sí, nadie hace preguntas, así que creo que o se entendió todo o no se Nos entendió vemos la nada. semana que viene o la otra, no sé cuándo toca. Vamos. Muchas gracias. Chao, profe, gracias.